Y no está mal el tener como, digamos, buenos referentes, como un líder, un pastor, una persona de influencia. Exacto. El problema está en cuando quitamos la mirada de Jesús y la ponemos en esa persona. Ellos hacen esa formación, el cardumen, también por su necesidad de reproducirse, ¿no? Como que buscar pareja. ¿Cuántos llegan a la iglesia no buscando a Cristo, sino buscando pareja? Eso es algo. Ah, no, no. Hola a todos. Realmente estamos muy contentos de volver con este proyecto. Empezamos con nuestro tercer capítulo de nuestra primera temporada de Somos Pichus. Nuestra primera temporada se llama Punto Punto de de Origen origen. y realmente estamos muy agradecidos con Dios porque hemos visto toda la palabra que ha llegado a nuestra vida a través de las preparaciones de los videos, a través de lo que la gente, digamos, se acerca a decirnos cada vez que hablamos del proyecto y realmente esperamos que sea de bendición para ustedes. Sí, le damos la bienvenida a todos aquellos fieles que ya llevan 3 videos con nosotros, al igual que a los nuevos. Bienvenidos. La idea y el anhelo de nosotros es poder formar una comunidad, poder que nosotros podamos aprender de ustedes, como también de que ustedes aprendan de nosotros en todo lo que Dios va a estar hablando a través de nuestras vidas en estos videos. Sí, y para empezar, quería expresar, he estado pensando mucho en una película. Esta película es infantil, a mí me encantan las películas infantiles y creo que todas las películas tienen como finalidad presentar un mensaje, pero a veces encontramos ciertos elementos en las películas que nos llevan a replantearnos muchas cosas y aunque tal vez ese no sea el mensaje principal, nos ayudan como, sí, como a replantearnos Sí, de ciertas cosas de la vida. alguna forma. Sí. Y esa película es Buscando a Nemo. Hay una escena, a mí me parece un poco triste, pero bueno, más adelante hablaremos del por qué, pero eh, esa escena están como varios peces, hay un montón de peces y todos están como nadando hacia Cuando están en abajo. el barco que quieren escapar. Exactamente, o sea, me Ya. llama mucho la atención ese montón de peces y cómo están nadando así como aglomerados. Eso me resultó como, o sea, ¿esos peces qué? ¿Por qué están todos ahí juntos? Pues yo también lo he visto en otras películas y me parece Ujú. también interesante. A esto se le llama cardumen, que cardumen es un grupo de peces que nadan de forma igual o coordinada y eso se le puede llamar como unidad. Ya, Pero uno puede llegar a decir, ¿de dónde proviene esa palabra? ¿Cierto? así es. El por qué la palabra. Y es porque proviene de la palabra carda, que carda era como una herramienta con la que peinaban la lana, que tenía muchas púas y estaban todas igualitas. Entonces, por eso se le empezó a llamar a este grupo de peces cardumen, Ah, por esa palabra. pero, o sea, estos grupos de peces tienen unas características como muy de que todo el tiempo están juntos y pareciera que alguien los dirigiera. ¿Por qué andan así? Bueno, también investigué e encontré 4 razones por las cuales ellos andan siempre juntos. Ya. La primera es por protección contra depredadores, porque no es lo mismo que un depredador busque a una sola presa, a un depredador que escoja entre tantas presas, por decirlo de esa forma. Ah, Entonces, esa es como la primera, por protección contra depredadores, al igual de que pues, son muchos más ojos los que están viendo claro. las señales de peligro, entonces pues es mucho más fácil. La segunda es por ahorro de energía. Cuando se habla de ahorro de energía es que cuando los peces están en un mismo, digamos, nadando siempre juntos, nadando siempre de la misma forma, siempre juntos y demás, evitan como, esto se llama la resistencia al agua. Entonces evitan como el desgaste físico de estar como nadando en contra de la corriente solos. Entonces es algo que les ayuda a ahorrar energía y evitar tanto desgaste. Ya. Otra razón es la búsqueda de alimento, porque no es lo mismo ser un solo pescado con 2 ojos, llegar y empezar a buscar donde hay alimento a cientos de ojos
estar buscando alimentos. Entonces, esa es una forma en la De cual ayudarse. ellos sí ayudan. Ya. Sí. Y para terminar esta parte, el instinto social. Ellos siempre les gusta estar juntos. Es un instinto innato de que ellos siempre les gusta estar juntos. También lo hacen por reproducción, porque tanto hembras como machos pues mantienen juntos, encuentran la pareja más fácil y se pueden reproducir más fácil. Claro. Entonces es otra razón, el instinto social. Súper. Y yo sé que tal vez algunas personas están como pensando, ok, es un Estamos dando una podcast clase de peces. de personas cristianas, que tiene que ver los peces. Claro. Y es que a veces ciertos elementos, como por ejemplo en este caso los peces, nos ayudan a generar un análisis o a pensar en un análisis de ciertas cosas en la vida. Por ejemplo, hablando, se me estaban pegando las palabras, lo siento, hablando de estas cualidades del cardumen, creo que en los humanos también puede pasar que el andar en multitud termine modificando nuestra conducta porque pensamos que al estar en la multitud vamos a satisfacer ciertas necesidades. Hablando propiamente para el pueblo cristiano, para el pueblo creyente, es necesario replantearnos si tenemos mentalidad de cardumen. Y podemos hablar de esas 4 razones que tú expresabas de por qué los peces forman el cardumen, por qué en los cristianos, en los creyentes, se puede dar esa mentalidad del cardumen. Tú hablabas de protección contra los depredadores, Sí. y creo que podríamos plantearlo como el tema de seguridad, porque un cristiano siente que es mejor tener mentalidad de cardumen porque eso lo hace sentir seguro. Y ahí es cuando hablamos de personas que están dentro de una población cristiana y no quieren salir de ahí porque se sienten seguros al estar con muchos. Y esto los lleva a ser dirigidos por las personas más que por la palabra de Dios. Es decir, no está mal hacer comunidad, es necesario hacer comunidad, pero en este caso prima más para ellos el estar con la comunidad, el estar con el grupo, que el verdaderamente hacer lo que es correcto La delante razón de los por ojos la de Dios. cual están en ese grupo, que la razón sería Exactamente. buscar a Dios, Exactamente. O sea, su razón es pertenecer más que realmente conocer a Cristo. Exacto. Tú hablabas del ahorro de energía en el caso de los peces que hacen esta formación que se denomina cardumen, pero en el caso de los creyentes que tienen esa mentalidad de cardumen, lo pueden hacer es por dependencia. Y tal vez alguien ha escuchado, que no digo que esté mal, pero hay cristianos que generalmente dependen de el pastor para poder orar. Ay, tengo esta situación, necesito hablar con el pastor, o llaman al pastor casi que todo el día pidiéndole oración por determinadas cosas, como si su Y relación, el pastor todo embalado y ay, otra como vez. si su relación dependiera del pastor, o sea, como si el pastor funcionara como un intermediario con Dios, porque si no, no lo van a escuchar. Y esto no es así, no podemos depender de terceros para poder instaurar una relación con Dios. Todos necesitamos acompañamiento, eso es Sí. claro, hasta los pastores tienen que o deben de tener quienes lo acompañen y estén con ellos y les hagan un proceso porque todos lo necesitamos, pero nuestra relación con Dios nunca debe depender de alguien más. Muy bien. Otra cosa, tú hablabas de la búsqueda de alimento y creo que en los cristianos también se da no tanto la búsqueda de alimento, pero sí el oportunismo, pertenecer a el pueblo de Dios, cuando realmente ni siquiera es que quiero agradar a Dios, sino que estoy buscando Un oportunidades beneficio. para un beneficio. ¿Sí? Entonces me congrego, pero tengo una cierta relación con la política y realmente no estoy buscando tanto conocer de Dios, sino más bien buscar quién vote por mí. O si tengo cierta cantidad de dinero y entonces quiero diezmar mucho, pero no es mi intención hacerlo porque Dios me dice que debo ayudar al O, otro, sino por darme a conocer. ¿Sí me hago ajá, entender? o también de pronto tengo un negocio y quiero que ese negocio pues se expanda, crezca y demás. Entonces, claro, esa es una oportunidad para poder darme a conocer
en cierto sector, en cierta comunidad o con ciertas personas, puede utilizar esa Pero herramienta. eso es tener mentalidad de cardumen y no está haciendo iglesia. Realmente no está haciendo iglesia. Otra cosa que podemos como analizar, tú hablabas del instinto social y que las parejas y todo esto, pues también pasa y es la aceptación social. ¿Sabes? A veces los seres humanos no están buscando instalar una relación con Dios, sino ser acompañados por un grupo de personas y sentirse parte de. Y está bien que todos tengamos esa necesidad, nuevamente lo repito, de hacer comunidad, pero no puedes pretender tener una relación con Dios cuando tu enfoque no es conocer y ser transformado por el poder de Cristo, sino cuando tú estás como tan metido en la persona a la que sigo, o por ejemplo, esto se da mucho en los jóvenes, cuando tienen ciertos líderes y el joven se vuelve más seguidor del líder que de Cristo y entonces termina adoptando conductas hasta en la apariencia, así que se ven iguales. Y el fin no es criticar, porque no queremos criticar a nadie, pero sí llamarte y decirte, hey, ojo si estás teniendo esa mentalidad de cardumen, porque eso no le agrada a Dios y probablemente tu relación con Dios se está limitando por tener este tipo de mentalidad que sigue a personas y no sigue a Cristo. Y no está mal el tener como, digamos, buenos referentes, como un líder, un pastor, una persona de influencia. Exacto. El problema está en cuando quitamos la mirada de Jesús y la ponemos en esa persona. O de pronto también, no, es que ese líder, ese pastor, esa persona de influencia, a esa otra persona no le cae bien. O sea, esa otra persona como que no tiene buen match, Sí, buen feeling, como total. que hay un roce, como una diferencia, porque esa persona piensa de esta forma, esa persona piensa de esta forma, automáticamente se vuelve mi Entonces, enemigo. sí, Si es enemigo de mi líder, mi pastor y la persona que yo sigo, persona de influencia, también es mi enemigo. no. Y en ese aspecto uno tiene que, no sé si tú lo habías mencionado, o sea, soltar como ese tipo de pensamiento, porque es que mi mirada no debe estar puesta en el hombre, que es igual de pecador, malo, que es igual de, sí, de pecador como yo, que necesita tanto a Cristo como yo lo necesito. No, mi mirada debe estar en Jesús y poner la mirada totalmente en Él. O sea, me enfoco en Él y crezco en Él. Es Él, Jesús, no el hombre. Acabo de pensar algo que tú lo dijiste ahorita. Ellos hacen esa formación, el cardumen, también por su necesidad de reproducirse, ¿no? Como que buscar pareja. ¿Cuántos llegan a la iglesia no buscando a Cristo, sino buscando pareja? Eso es algo, Ah, no, no. Ah, no, bueno, pronto, pero no. ya. De hecho, nosotros fuimos amigos de toda la vida, entonces, bueno, de pronto sí hay en los jóvenes ese, Eso suele pasar mucho. sí, Pasa en otros países, no en Colombia, pero pero si tú lo pasa. estás haciendo, tienes mentalidad de cardumen y eso es contrario a Jesús. O sea, Él busca a quienes vayan en contra la corriente de este mundo. Exacto. Y es necesario entonces conocer la raíz del problema. ¿Cuál crees tú que es la raíz de este problema? Para mí la raíz del problema influye en la falta de identidad. Creo que lo habíamos hablado en un pedazo del anterior podcast, en el segundo capítulo, Ajá, sí. y es porque cuando quitamos nuestra mirada de Jesús, como ahorita lo mencionaba, y ya no vemos o no queremos ser como Jesús, sino queremos ser como tal persona o como tal persona o como tal persona, pues en ese momento se pierde la identidad que nos debe de presentar a nosotros como cristianos. Así es. Y eso está escrito en la palabra, lo podemos ver en Santiago 1, en el versículo 23 al 24, que dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es decir, no hay una identidad concreta, real de quién soy, sino de que varío y me olvido de quién soy, básicamente. Es lo que aquí está diciendo. Y generalmente en los podcasts, siempre que tratamos un tema, nos gusta tomar una historia de la Biblia Siempre o un ejemplo, un un referente. ejemplo para que sea un poco más claro y más entendible. Y en este caso, quien creemos que cabe dentro de todo lo que estamos hablando de la mentalidad de cardumen
es Nicodemo. Nicodemo es un fariseo, es decir, que fue un hombre que hacía parte de un grupo religioso muy respetado entre los judíos. Él era un principal entre los judíos, era un hombre estudiado en las escrituras y él tenía bastante influencia social en ese entorno. Y cuando hablamos de Nicodemo, tenemos que remitirnos directamente a un capítulo elemental para conocer un poco más, y es cuando está ese encuentro entre Nicodemo y Jesús. Esto lo podemos ver en Juan, el capítulo 3. Sí, yo quiero hacer un breve resumen de esa meeting entre Jesús Y y Nicodemo. Nicodemo Ajá, para que podamos ver algunos puntos a tener en cuenta exacto. referente a eso. Y lo primero es que Nicodemo eh, llama a Jesús, bueno, a reunirse de noche a escondidas, como al secreto. La Biblia no dice que fue a escondidas, pero uno da a Pero uno, entender sí, que uno como lo que, sí, de noche, nos da a entender, como que sí. claro, ¿no? Entonces, bueno, como a las escondidas, como al secreto, por decirlo así. Y lo primero que hace Nicodemo es que dice, maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Lo primero que hace es reconocer que Dios tiene poder, Así ¿sí? Y es. autoridad. Luego Jesús llega y le dice, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Luego, Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Y Jesús les responde, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu. Ahí sería como el resumen de esa parte como de la reunión entre Jesús y Nicodemo, esa pequeña conversación. Igual les invitamos a que lean el capítulo ustedes mismos, busquen en la Biblia, lean el Juan capítulo, 3 hasta el 19, o pueden leerlo también del más, 1 al más, 19. más allá y sacar algunos elementos importantes. Ujú. Aquí vamos a tratar algunos, pero pues claramente se nos quedan muchos más elementos que sería interesante analizar. Sí, y los puntos a tener en cuenta en este caso es que lo primero es que Nicodemo no era cualquiera. No, Nicodemo, como tú lo mencionas, era un fariseo, creo, si no estoy mal, era miembro del Sanedrín, no, creo que no. ¿no? Bueno, entonces ese fue mi error. Pero Igual lo si voy a era un buscar, pero sí. fariseo, era un hombre reconocido, era un hombre famoso. Además de que sabía mucho de escritura, mucho de palabra, y pues en este caso era algo que no tenían tanto alcance los otros judíos o el pueblo de Israel. Y él, además de esto, creía que Jesús tenía autoridad y tenía poder. Por eso él le dice, maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces, esa primera parte a tener en cuenta de que Nicodemo no era cualquier voluntad de colada, como Bueno, decimos en acá en internet Colombia, dice que probablemente sí, probable. probable, pero no está escrito en la Biblia que Está diga. en beneficio de la duda, pero Sí, bueno. hay que darle el beneficio. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que Nicodemo era un hombre muy famoso, muy reconocido, y lo segundo, que creía que Jesús tenía poder y autoridad. Mm. Eso era lo primero a tener en cuenta. Lo otro a tener en cuenta es que Nicodemo fue a ver a Jesús a escondidas, como lo estamos en este caso Suponiendo, pensando, ajá, suponiendo, porque aunque no lo dice, pero ir de noche es raro. Bueno, y lo último es que Nicodemo, al igual que muchos judíos de esa época, pensaban que ya eran salvos. ¿Por qué razón? Porque como ellos eran descendientes de Abraham, pensaban que automáticamente por ser descendientes de Abraham ya eran salvos. O sea, papita paloro, como nosotros decimos acá, ya eso está ganado. Pero lo había escuchado o leído en algún momento de un comentarista, era de que dice en algunos de esos judíos de que Abraham hace guardia en la puerta del infierno por si de pronto alguno de esos judíos llega ya como que, ay,
llega él, dice como que, acá no es para el cielo, devuélvase que por acá no es. Para allá es que es, para allá para el cielo, También creo que lo había por leído en decirlo algún así. comentario Sí, pues me parece pues muy interesante. random, pero para mí es Sí, más random, pero igual pues uno entiende y respeta, pero pues X y Y, ¿no? lo que pasa es que obviamente nosotros tenemos una cosmovisión muy diferente. Nosotros, pues, primero que todo, no somos judíos propiamente. Y pues con el tiempo, a partir de grandes hombres como los apóstoles, es que podemos tener una verdad, porque ellos dieron su vida para poder que todo Defender. quedara escrito y defender la palabra de Dios. Exactamente. Ahora, ligando esa última parte de que ellos pensaban que ya eran totalmente salvos, eh, los judíos pensaban que eran ya salvos por lo que supuestamente eran descendientes de Abraham. Entonces, cuando se les habla del Mesías y cuando Jesús llega, ellos pues no necesitaban en su forma de pensar una salvación eterna o Espiritual. espiritual, necesitan una salvación física. Entonces lo que ellos estaban esperando era que Jesús los salvara del gobierno romano, pero no que salvara pues de su pecado, ¿cierto? Y es ahí donde me parece espectacular porque Jesús llega y le dice, sabemos, perdón, esa no, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Sí, es que analizando, tú vas leyendo el primer versículo y como que llega Nicodemo y básicamente le empiezas como a decir cosas, Alardear, exacto, como halagar. como alamber, como decimos acá en Colombia, Sí, como halagar, pero como que maestro, sabemos que eres enviado a porque normalmente ellos lo enseñarnos. hacían, ellos Sí, o entre, sea, oh, maestro de él no la ley, llega, oh, él no llega no. preguntando inmediatamente, él simplemente llega como que, sí, haciendo un cumplido y Ajá, Jesús llega y, esto es lo que usted necesita. Lo que usted ¡prá! necesita saber es que Le pega una cacheta. necesita nacer de nuevo. O sea, me encanta eso de Jesús. Jesús apunta a la necesidad de tu corazón sin necesariamente tú exponerte qué es lo que estás pensando o qué es lo que sientes, ¿sabes? Y eso, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado, que a veces trato de esconder en lo más profundo de mi ser esa cosa que yo sé que no está bien o esa necesidad y llega Jesús de manera así tan Épica y habla a mi vida. y utiliza la palabra, utiliza lo necesario Exacto, para llegar y confrontarlo a uno. Y yo creo que es lo que hizo con Nicodemo. exacto. Nicodemo tiró un cumplido y lo que hizo Jesús fue devolverle, yo siempre digo una cachetada espiritual, él le devolvió una cachetada espiritual y le Con dijo, amor. con amor, y le dijo, o sea, prácticamente le dijo, tú necesitas nacer de nuevo. O Exacto. sea, lo que tú tengas arraigado ahí en tu pensamiento, no, tú necesitas nacer de nuevo. Y hablando un poco de la identidad, porque pues es como lo crucial de este tema, es necesario como hacer un paralelismo entre dos hombres. Un hombre que reconoce y sabe cuál es su identidad y uno que tal vez no la tenía tan clara. Y este es Juan el Bautista, aquel que sabía muy perfectamente cuál era su identidad y por qué y qué fue lo que Dios digamos, Propósito. su propósito exactamente. Y pues obviamente hacer una comparación con Nicodemo. Y encontramos que Nicodemo se identificaba como un maestro de la ley. O sea, para estas personas fariseas, no estoy criticando a Nicodemo, pero digamos que para ellos era como que, no sé, como que eran el estatus más alto, porque eran los Y maestros, los porque conocían de la líderes, palabra, porque, exactamente, o o sea, sea, porque tenían prestigio, por eran decirlo así. sumamente necesarios y eran como lo Ajá. más, lo mejor, digámoslo así. Y Juan el Bautista se identificaba como un siervo. Él se identificaba como el mensajero de Dios, es decir, no me miren a mí, yo no soy nadie, mírenlo a él. O sea, yo estoy aquí es para señalarlo a él, para abrir el camino por así, o sea, él entendía que él no era nadie sin Cristo.
Y es algo que es muy interesante de ver y de que nosotros debemos de identificar cómo nos estamos viendo. O sea, ¿realmente importamos más nosotros o le damos el primer lugar a Dios? Totalmente. Otro aspecto a tomar en cuenta entre ellos dos de diferencia es la relación, digamos, con el reconocimiento humano que tenía Nicodemo y que tenía Juan el Bautista. Y es Exacto. que, como ahorita lo habías mencionado, Nicodemo, como era tan famoso y tenía tanto prestigio, entonces, y era la autoridad entre el pueblo, entonces él se pensaba que estaba en un estatus muy alto, pero Juan el Bautista denuncia todo eso. Eso es otra cosa a tener en cuenta. Y otra cosa es cómo él se veía a sí mismo. Nicodemo se apoyaba en su conocimiento religioso. Y bueno, la Biblia dice, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Sí, o sea, ellos se veían como una respuesta para el pueblo, como que lo que el pueblo nos necesita. Exactamente. Y prácticamente, no sé, lo digo yo de esta forma o lo expreso de esta forma, como lo que yo digo es palabra de Dios, como lo que normalmente acá en Mm, Colombia nosotros decimos, no, lo que usted diga es palabra de Dios, hágale, por decirlo así. sí, En cambio, Juan el Bautista sabía claramente quién era él, que él solamente era un mensajero y no era Dios, sino que todo lo que por misericordia de Dios él podía hablar era para glorificar a Dios, no para glorificarse a sí mismo. exactamente. Súper interesante. Otra cosa es, sí, básicamente lo que tú estás hablando, la necesidad de a quién señalo como, valga la redundancia, necesidad del pueblo. Y es que los fariseos iban en busca de obtener mucha información para ellos mismos y para señalarle al pueblo lo que estaba bien o lo que no estaba bien bajo su propio criterio en muchas Ujú. circunstancias. Por eso la ley era como tan extensa y difícil de cumplir, porque es que tenían cosas también muy que ellos mismos habían hecho y resultaba muy difícil. O sea, no solamente era difícil porque la palabra de Dios tiene muchísimas cosas, sino que también le ponían más cosas que ellos mismos habían escrito para poder aumentar la dificultad. A diferencia de Juan, Juan solamente hacía una cosa, era predicar el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, es para todos ustedes, no para los de la clase social con o la capacidad de pagar. ¿Quién puede ser? Porque tengo entendido, no estoy totalmente segura, pero muchos de los que hacían parte de los fariseos es porque de alguna manera tenían cierto modo para poder entrar. Digamos como la palanca, pero en ese caso de la palanca era, De cualquiera, pero podían entrar. Si me hago entender, sí, necesitaban algo más que el deseo de. Y en este caso vemos a Juan, que era un hombre más humilde y decía, el reino de los cielos se ha acercado, él predicaba sobre Cristo y lo hacía en cualquiera, o sea, sí, él para para todos. todos, él se iba caminando a predicarle a todos, no estos que necesitaban un templo en las mejores condiciones, con las velas aromáticas, no, o sea, Y en que eso todo también mundo, diferían. y que todo mundo les hiciera la venia, o que todo mundo los respetara, que todo Exactamente. mundo los tuviera ellos como los santos, por decirlo de esta forma, y pues ustedes son los pecadores, los del pueblo con los que yo pues no me puedo juntar, por decirlo Y así. ese enaltecerse afecta también hoy en día a los cristianos, que a veces se creen mejores personas, tal vez porque ya no viven en las mismas conductas pecaminosas o porque no tienen las mismas conductas que otros que los rodean. Y es necesario entender que todos necesitamos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos Todos todos los los días. días. O sea, aquí no hay nadie mejor que nadie. Todos necesitamos a Cristo, independientemente de que lleves 10 años en el Evangelio, 50, 20, 1, 3 días. Todos necesitamos cada día más y más de Cristo. Exactamente. Al final, pues como resultado de todo lo que Nicodemo, digamos, estuvo viviendo en ese proceso de, digo yo, salir de esa mentalidad de cardumen, él termina transformándose progresivamente, defendiendo y honrando a Jesús. Lo podemos ver ya después de la crucifixión, que lo vamos a hablar un poco más adelante, pero
me parece muy apropiado decirle de que al final de todo él decidió soltar esa mentalidad de cardumen. Y Juan el Bautista, desde el principio como hasta el final, siempre estuvo clara con su misión. Sí, Perdón, claro. siempre estuvo claro y la tuvo clara con su misión. Total. Siempre se enfocó en que no importaba a él, de que no iba a ir con la multitud, sino que iba a estar solamente siguiendo a Jesús. Así es. Y creo que es necesario retomar esas siguientes respuestas que hay en esa conversación de Nicodemo, cuando él le pregunta, pues, ¿cómo puede alguien nacer de nuevo, no? Y Jesús le dice, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Y hablando particularmente de nacer de agua y del espíritu, ahí encontraba que hay diversos pastores y diversas personas que pueden explicarlo de maneras diferentes, pero en lo particular y con la que yo, digamos, que pienso, es que esto está basado en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versículos 25 y 27, que dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es decir, la obra maravillosa que hizo Cristo no solamente es que murió en la cruz, sino que resucita y cuando Él se va, nos deja al Espíritu Santo. Ese Espíritu que es el único que puede transformar las personas, que puede transformar el corazón. Es decir, no creo que exista una persona que haga el bien y viva correctamente si no tiene al Espíritu Santo. Es por eso que aquí básicamente Jesús está hablando de eso, ¿sí? De esa transformación, es porque es básicamente, o sea, el Espíritu Santo te hace una nueva persona, te transforma de los pies a la cabeza de una manera en que es un nuevo nacimiento y eso es lo que necesitamos todos para poder tener esa salvación que Cristo nos da, que nos dio por gracia, pero tenemos que ser como Él. Exactamente. Para terminar, me parece muy impactante ver a Jesús con esa humildad, predicándole el evangelio a un maestro de la ley, Sí, al que en ese momento era tomado como la autoridad, bueno, una de las autoridades superiores dentro del mismo pueblo de Israel. Me parece muy humilde de parte de Jesús hacerlo y hacerlo con tanto amor. Eh, de todas formas, pues en este caso, la actitud de Nicodemo, al menos de Nicodemo, pues fue una buena actitud a comparación de otros que también Jesús les predicó el evangelio, pero están tan sesgados por su mentalidad de cardumen que no fueron capaces de verlo, aunque lo tenían de frente, no pudieron ver al Mesías que podía salvar su alma así es. por lo mismo, porque pensaban de que ya eran salvos. Y bueno, para terminar, nuevamente, lo siento, Estás terminando 2 veces. la salvación no depende de la fama que nosotros tengamos o quienes nos rodeen, o si digamos yo voy a la iglesia y cumplo unos estándares eclesiales, o digo cada vez que dicen como alabado sea el Señor, digo aleluya, aleluya, gloria a Dios, amén, 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 o hermanito, hermanito. No, Sí, no depende no, de eso. La salvación depende de lo mismo que le decía Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo. Y obviamente depende de creer. Y acá hay una parte que me gusta mucho, un versículo dice, de que Dios amó tanto a la gente de este mundo que lo entregó a Él, que es el único Hijo de Dios, bueno, el unigénito Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida vida eterna. eterna. Dice otra cosa, el que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios.
Entonces la salvación no se va a obtener por obras, como también lo dice la palabra, por fama, por reconocimiento, por estatus social o porque Por no, apariencia. yo soy el hijo del pastor, yo soy salvo. No. No. O no, es que yo sigo con todos los estándares eclesiales al pie de la letra. Tampoco. Es por una verdadera relación entre uno mismo y Jesús. Entre Cristo y uno mismo. O entre Cristo y uno mismo. El bobo por delante. No, yo no me ayudo. No, 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 pero yo sé que estás tan apasionado por esto no, no, no. que se te va, pero Bueno, me perdonan esa y unas 20 más. Pero una verdadera relación entre Cristo y uno. Eso es así lo es. más importante. Una verdadera relación, pero sincera y transparente. Y podríamos decir que no tener una mentalidad de cardumen significa que en vez de estar siguiendo a la multitud, sigues al unigénito Hijo de Dios, a Cristo, aun si eso implica el rechazo social. Es como el resumen de todo. Sí, porque normalmente hay ese miedo en que si salgo de la mentalidad de cardumen, si salgo de los 4 puntos, ¿no? De mi seguridad, de mi conveniencia, de mi círculo social, El confort. del confort, si salgo de esto, ¿qué va a pasar conmigo? Yo creo que en algún momento llegué a estar en esa mentalidad de cardumen. ¿Por qué? Yo creo que a todos nos pasa en algún momento, ¿Pero qué síntomas tenías? O sea, ¿cuáles eran esos rasgos que tú decías? Yo creo que yo estuve, porque trata de agradar más al hombre que a Dios. Y ese creo que es uno de los peores errores que uno como cristiano y como persona puede cometer, porque si lo basamos fuera del contexto cristiano, vamos a poner un joven que quiere ser parte de un círculo social en el colegio. Entonces, por eso, aunque yo conozco de Dios, trato como joven de agradarlos a ellos haciendo cosas que no agradan a Dios. Entonces, de esa forma, puedo tratar de encajar en la sociedad, al igual que, digamos, en la parte eclesial, trato de agradar más a los hombres que agradar a Dios. Entonces, yo creo que en algún momento yo llegué a estar en esa mentalidad de cardumen. Y bueno, yo creo que en la mayoría de cristianos, fuera de Colombia, no en Colombia, sino fuera de Colombia, excepto llegaron, nosotros. Sí, llegaron a pasar por yo lo creo que yo mismo. también llegué a tener mentalidad de cardumen y me di cuenta de esto porque estaba pensando como en los pececitos, ¿no? El pez va ahí nadando y no se cuestiona como, ¿y por qué vamos para allá? Soy un pez. ¿Por qué vamos para No sé si allá? así es un pez, pero Sí, ¿para dónde voy? ¿Qué hay que el hacer? pez simplemente va y de pronto está repitiendo lo que está viendo que hacen los otros peces. Y a veces Facto. entramos en automático, en el hacer, 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 pero ¿y qué pasa con el ser? Lo que hablábamos también la vez pasada. ¿Qué pasa con el por qué estoy haciendo esto? O sea, somos excelentes cristianos en la iglesia, cuando vamos a evangelizar, en los equipos de trabajo de los diferentes ministerios que hayan en la iglesia, pero de lunes a viernes en tu intimidad, en tu De casa, lunes a sábado. de lunes a sábado. No, es que a veces sirven los sábados a algunas personas. Entonces, Bueno, de de lunes a lunes a viernes. viernes, o cuando estás solito en tu casa, scroll, scroll, Instagram, redes sociales, pero no se me pasa tener un tiempo con Jesús. Y ahí estás mostrando un síntoma claro de Hasta en tener mentalidad eso, de cardumen. hasta en eso hay mentalidad de cardumen. Exacto. Porque cuando yo hago lo mismo que todas las demás personas hacen, que es perder tiempo en redes sociales o hacer un montón de cosas en el diario vivir que todo mundo lo hace, voy en ese cardumen. Pero cuando marco la diferencia, cuando me salgo de lo tradicional, de esa mentalidad sesgada a hacer lo mismo que todos hacen, en ese momento marco la Me diferencia. hiciste pensar en algo. Me hiciste pensar en Daniel. ¿Sabes? Daniel estuvo en Babilonia y sí fue Daniel cuando abría las ventanas para orar. Ajá. ¿Sabes? Tal vez si Daniel estuviera en esta época actual, mientras todo el mundo estaba viendo televisión, películas, scrolleando, él tendría las ventanas abiertas orando al Señor. Y
eso es lo que nosotros debemos hacer, o sea, ir en contra de todas las dinámicas actuales y realmente marcar la diferencia. Y bueno, ya quisiera tener la capacidad y las características de estos grandes hombres de Dios. Y por eso es la necesidad de impulsarnos entre todos y retarnos a dejar esa, como, yo no sé, yo siento que esas costumbres tan del mundo se vuelven como algo pegajoso que te limita, que no te mueve y te deja así como quieto. Las normalizamos. Es necesario empezar como a sacudirse, a bañarse, a limpiarse por medio de la acción del Espíritu Santo y ser transformados, ser realmente libres de esas conductas que nos llevan casi que a momificarnos a través del pecado. Exactamente. Ahora sí, para terminar, examínate, analízate, sé sincero contigo mismo y mira si tienes esa mentalidad de cardumen. Si es así, tienes tiempo para reaccionar. Sal de esa mentalidad de cardumen, no le tengas miedo a perder amigos, sea en la iglesia o en donde sea, no le tengas miedo a que el líder, el pastor, la Que te persona de fune. influencia te fune, no le tengas miedo a eso. Ten miedo a que haya pasado 20, 30 años creyendo que eres cristiano y al final, cuando estés delante de Dios, te digan, no te conozco. ¿Quién eres tú? A eso tenle miedo. Lo demás no es nada. Ay, bien. Exactamente. Uy, no, qué cachetada. Ah, Realmente es un tema que es necesario, es necesario. analizar. Y bueno, para el próximo podcast se viene también otro tema interesante. Se viene otra cachetada, pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos alegra mucho que estés hasta este final, hasta esta parte final del video. No es final de video, no, vamos a seguir haciendo videos, pero hasta esta parte final del video. Espero que Dios haya hablado a tu vida, que Dios sea tocando tu corazón, sea ayudándote a reconocer si estás en esa mentalidad de cardumen y puedas ejercer cambios que beneficien tu relación con Él. Recuerda seguir nuestras redes sociales que están a su disposición, suscribirse y asimismo tenemos unas guías que hemos diseñado que también a su vez tienen un devocional que ustedes pueden utilizar todo ese material Para a ampliar su un poco más el beneficio. tema. Así es, recuerden que en estos recursos que como pueblo de Dios hacemos no debe sustituir, por ejemplo, el congregarse, el que ustedes mismos tengan un tiempo con Dios donde ustedes puedan experimentar cómo Él habla directamente a sus vidas. Claramente es necesario todos estos recursos, pero hay que congregarse y hay que tener esos tiempos de intimidad a solas con Dios. Exactamente. Les deseamos lo mejor, esperamos de que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga mucho. Nuevamente, como le decía a mi esposa, no olviden suscribirse, activar el botón de las campanitas, comentar, compartir con todas esas personas que consideran que de pronto están pasando por esa mentalidad de cardumen y que necesitan un cambio. Y bueno, todo lo que se habla en este podcast se habla con amor, buscando de que Dios tanto hable a sus vidas como ya habla a nuestras vidas, como también puede hablar a la vida de muchas más personas. Creo que me faltó decir algo. ¿Se acuerdan que yo les dije lo de Nemo? Que Sí. se supone que cuando lanzan todas estas mallas es más fácil que todos los peces estén aglomerados para poder sacar una gran cantidad de peces. ¿Saben? Eso pasa con Satanás. Cuando se están siguiendo a las personas y se va en esa corriente, es más fácil que el enemigo los pueda sacar. Que no te cojan con la multitud. Adiós. Ojo con eso. Chao, chao. Chao, cuídense mucho. Dios los bendiga.